A ver, la vez pasada habíamos hecho, o sea, lo que estábamos tratando de probar era la existencia de un proceso M que satisfacía esta propiedad. Y a este proceso vimos bueno, establecimos un teorema en el que decíamos que eh, eso tenía el derecho a llamarse la variación cuadrática por dos razones. Una es esta de por acá, que se ve más o menos como una variación cuadrática en el sentido de análisis, y hay otra que era más en el sentido de las propiedades de Martin-Gallas, que eran que es una compensación para el cuadrado de la MT. Habíamos visto que este proceso debía de ser, si existía, debería de ser único, y propusimos cómo construirlo, ¿no? La manera de construirlo, les recuerdo aquí, era básicamente considerando la diferencia entre lo que debería ser, o sea, si pensamos que esto debería ser aproximadamente esto, entonces lo que hacíamos era despejar, ¿no? Y si despejábamos, podíamos ver que para una partición fija, que para una partición fija, ¿no? Si considerábamos la diferencia entre este pedazo y lo que debía de ser, eso nos definía un proceso. Y eso, si queríamos que fuera Martingala, pues estaría bueno que fuera exactamente pues la diferencia, ¿no? Pero la diferencia, si extendemos, se puede ver que es igual a este pedazo de por acá. ¿Vale? Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos, definimos exactamente el pedazo que nos debía quedar como esto de aquí, y pues es fácil ver que es una martingala. ¿Crees que me puedes echar la manita bajando un poco, volteando tu micrófono, Iván? Es que mis audífonos se escuchan muy fuertes. Gracias, gracias. Igual no era la gran cosa, pero gracias. Entonces, bueno, definíamos esto y esto veíamos que era una martingala, pues debe ser la parte que compensa, y es una martingala porque pues, se ve más o menos como en estas transformadas que te dan una integral ¿no? Bueno, ok. Lo siguiente que hicimos fue, bueno, aquí pusimos la relevancia, que esta cosa debería ser una martingala, y eso es, ups, ¿por qué? Y esto es un medio del proceso que definimos, ¿no? Bueno, lo siguiente que hicimos fue fue analizar básicamente este proceso, ¿no? O sea, ya definimos un proceso que era, esto está como parado, ¿no? Sobre la T. Recuerden que esto se va a hacer cero una vez que sobrepasemos el nivel P, o sea, la partición del proceso, ¿no? La partición de P creo que la habíamos hecho hasta acá. Entonces, una vez que sobrepasamos el nivel K, todo esto se va a hacer cero, entonces no hay problema. Es como una integral de 0 a K de la X, de la M, perdón. Bueno, fíjense que esto, ¿no? Este pedazo, nosotros fijamos una T y queríamos ver que si poníamos, o sea, la T, si poníamos K, por ejemplo, ¿no? Les pedí que vieran que eso era una sucesión de Cauchy, pero evaluada, ¿no? O sea, cuando evaluábamos en K, eso nos formaba una sucesión de Cauchy. A ver, veamos dónde vimos. Vimos que era una martingala, eso estaba fácil. Bueno, no estaba fácil, pero, pero, pero con un poquito de ayuda lo probamos, ¿no? Y lo siguiente era ver que cuando evaluábamos en un punto en particular, esa sucesión era como de Cauchy en L2, ¿no? Y eso estaba gigante, ¿no? Eso, hicimos nada más una heurística y, y les pedí como tarea que lo probaran, ¿no? Entonces solo fue una heurística y lo siguiente era este pedacito. Ahora ya probaron que para una T fija, ¿no? La sucesión de estas como martingalas que deberían de ser la compensación buena, ¿no? Ya vimos que eso satisfacía que en un punto fijo era finita
Y después usábamos esta desigualdad de Duke, que como les digo, era una cosa, una herramienta muy poderosa porque les permitía controlar a toda la trayectoria, ¿no? Y les permitía ver que eso era menor o igual que um, una constante dada, ¿no? Pero bueno, el punto es que este pedacito de por acá, ¿no? Si tomaban, estaba acotado con algo que sabían que se iba a cero cuando los dos índices de por acá se iban a infinito. Recuerden que K es la constante fija. Ok, bueno, eso ya lo hicimos realmente, ¿no? Nada más les di la heurística de por aquí, entonces vamos a poner la continuación de los cálculos anteriores. Miren, esto es algo medio común. Ah, por cierto, me acordé, es algo medio común en procesos. O sea, realmente lo que necesitan es una propiedad de que una sucesión, miren, ustedes saben probar cosas, si agarran una T fija, ¿no? Ustedes, yo creo que sería bastante obvio que pueden probar una convergencia en el E2, ¿no? Pero pues bueno, nosotros lo que necesitamos es la convergencia en probabilidad de la trayectoria, ¿no? Entonces es un poquito distinto. Bueno, no es un poquito, es muy distinto, pero lo bueno es que solo están tratando de probarlo por el momento, que pueden enfocarse nada más probar la existencia de un límite para una subsucesión. ¿Por qué? Porque para cualquier otro punto, pues saben que la convergencia se tiene en L2 y en particular en probabilidad. Entonces el límite debe ser único. Y por lo tanto, lo único que necesitan es que la sucesión, en una subsucesión tengan convergencia casi segura del si era así, se me olvidó. Sí, convergencia casi segura del proceso, ¿no? Entonces lo que hacen es ver que, pues claro. Entonces lo que hacemos es usar esta desigualdad por aquí. Podemos tomar entonces una subsucesión, si tomamos Q suficientemente grande, podemos hacer que este pedazo, como tiende a cero, perdón, cuando Q tiende a infinito, podemos hacer que esto, cuando N y M son suficientemente grandes, sean menores o iguales que 2 a la menos algo, ¿no? 2 a la menos un numerito L o algo, ¿no? Entonces, y después podemos ir tomando el siguiente punto hasta que este numerito sea menor o igual que 2 a la L menor, a la menos L menos L más 1, ¿no? Entonces, vamos a ponerle, usando este argumento, si usamos la desigualdad esta, ¿no? Podemos ver que existe una sucesión. No sé cómo ponerle. L, espero que no haya usado L para otra cosa. Tal que este supremo es menor o igual que 2 a la menos L. Bueno, más bien lo debería escribir así. Esperanza del supremo de, de T menor o igual que K de estas cosas, pero evaluados en NL más 1 menos LNL menos XTNL al cuadrado sean menores o iguales que 2 a la menos L. ¿Okay? Y esto en particular, pues ya esta es la prueba clásica de cuando quieren probar completitud de funciones continuas, etc. O sea, básicamente eligen nada más las n's como demasiado controladas, ¿no? Para que los incrementos sean suficientes para controlar todo. Una vez que tengan sucesiones cuyos incrementos son exponenciales, perdón, cuyas decaimiento en dos términos consecutivos son exponenciales, ustedes pueden hacer casi lo que quieran, porque pueden hacer en particular sacar la esperanza de la suma desde todo eso. Y esto ya les da directamente la convergencia de
de la cosa de adentro, ¿no? O sea, esta es una sucesión creciente, perdón. Esta es una suma infinita, por lo tanto les define una sucesión creciente sobre los Ks, sobre los Ls. Y entonces, bueno, esta es una manera medio barata de sacar que esta suma de por aquí sea finita, y ya que es finita, pues entonces en particular tiene que la sucesión converge uniformemente. Eso implica que el supremo, la suma de todos estos es finita, evidentemente. Entonces, casi seguramente, esta subsucesión converge uniformemente, ¿no? O sea, para eso nada más necesitan ver, o sea, esto en particular le dice que la cola se va a cero y es como la propiedad de Cauchy, ¿sale? Entonces, sí saben terminar los argumentos, o sea, si tienen dos L's distintos, lo único que tienen que hacer es interpolar entre los dos L's con términos de L, y eso les da una suma, nada más la cola de estas seis, para ver que pues, es una asociación de Cauchy, una asociación convergente, perdón, en el espacio de funciones continuas. Esto en particular implica que las XTNL forman una sucesión, o sea, esto evidentemente indexado a t mayor o igual que 0. Bueno, t en 0k, técnicamente. ¿Me podrían decir si ustedes están cómodos con este argumento o quieren que lo complete? ¿Me escuchan? No, ya con eso está bien. Perfecto. Es un argumento clasiquito de análisis. Entonces, ya quedó. Esto implica que converge uniformemente a un proceso, y al proceso le vamos a llamar X, Y. YT tends 0K. Entonces, propiedades, en particular, pues tienen esto, ¿no? Estos son continuos, convergen uniformemente, y por lo tanto, se tiene que notar que este proceso es continuo. Y además satisface que es creciente. Miren, no, que es creciente. Este no debe ser creciente. La compensación, ¿no? Y además, y esta era otra parte importante. Para todo t fijo, ¿no? Pues se tiene que xtn, y esto si es evidente, debe de converger en L2, ¿no? A algo. Y por unicidad, ¿no? Y converge en L2 a algo porque, pues, ya no sé por qué converge en L2 a algo. Pero ese algo No, no tiene que ser Y, pues. tiene que ser Y, solo que creo que no necesito, o sea, yo lo que quería hacer era pasar directamente a la
en lugar de, porque recuerden que esto es con los NLs, o sea, tomamos una sucesión que converge al proceso Y, y yo lo que quería ver era que toda la sucesión converge a Y, pero no es necesario ahora que lo pienso, porque esto no lo ocupamos. Lo que ocupamos es que la compensación del cuadrado menos esto sea martingala. Entonces realmente esto no lo necesitamos, ¿no? Esto no lo necesitamos. Más bien lo que necesitamos es ver que Y es una martingala, ¿no? Y esto se sigue debido a que, y aquí estaba el detalle. ¿Por qué? Sí, porque se tiene que los XTNs, Ls ahora, ¿no? Convergen, ahora sí, sin la N. Eso fue el argumento. Es que está escrito un poquito chistoso en el libro. Esto cuando tiende a infinito converge a, yo creo que es suficiente ver que esto converge en probabilidad al Y, ¿vale? No sé por qué le puse N. ¿Qué viene a N? No sé muy bien por qué le puse N. Esto de converger en probabilidad a esto para todo T, ¿no? En particular, recuerden que estas eran acotadas, ¿no? Entonces, esta cosa se va a converger, vas a converger en L2, ¿no? En L va a converger en L2 a esta cosa, y estas son martingales, ¿no? Implica que Y debe ser martingala. Esto es, pues, M es acotada. Recuerden que estamos en el caso de la M acotada. Y esto implica que esta cosa es martingala. Creo que era suficiente tener convergencia en L2. De acuerdo, pues ahora ya tenemos convergencia ya tenemos la propiedad de martingala. Ahora solo lo único que necesitamos es que sea un proceso creciente. Y lo de que es un proceso creciente, yo creo que también se sigue más o menos fácil de la identidad que ahorita les pongo por acá. Y de t es un proceso creciente. Quizá eso es obvio. ¿De dónde se sigue? Se sigue de la construcción. Recuerden que lo construíamos la Y, o sea, olvídense de la sucesión NL. Simplemente, fíjense la definición de las XNs, que no sé dónde están. No, ¿qué estoy diciendo? Esto no es un proceso creciente, perdón. M de T menos esto es un proceso creciente. Perdón. mt cuadrada menos 2xtn, recuerden que esto lo construíamos de manera que esto fuera la suma desde que, no me acuerdo qué índice le puse aquí, pero le habíamos puesto que estos fueran las MTKs, ¿no? MTI vamos a ponerle. ¿Saben qué? Lo voy a copiar porque no me acuerdo cómo iban los índices. Lo habíamos construido de manera que despejábamos, ¿no? Eso fue lo que hicimos al principio. Despejábamos las Y's, los cuadrados. Entonces teníamos la XT definida de esta manera de acá, ¿no? Bueno, pero eso no era importante. Lo importante era era esto, ¿no? Entonces de ahí se sigue que recordemos que teníamos esa desigualdad, igualdad, perdón. Entonces, esto en particular cuando van aumentando la J, ¿no? Cuando van aumentando la J, este pedazo va creciendo. De manera que esto, si la T la toman, la TJ,
la ponen creciente, ¿no? Si aquí meten un mínimo t, mínimo t, mínimo t, mínimo t, ¿no? Lo que van a tener es que en el límite, esta va a converger a este pedacito, este va a converger a este pedacito, y este pedazo va a ser creciente cada vez que tomen un t más grande, ¿no? Entonces, de aquí se sigue que esto es creciente sobre, o bueno, no decreciente. Y al menos es no decreciente sobre los puntos, esos T1N hasta T, no sé qué sea, Tn, qué opciones. ¿No? Pero esto implica que tomando el límite, pues va a ser decreciente sobre todos los t's, ¿no? Mt cuadrada menos el límite, que sería, que ya sabemos que es, es 2y, es no decreciente. ¿Okay? Entonces creo que esas eran todas las propiedades que necesitábamos, ¿no? Y ya de aquí se sigue directamente que, que el proceso que definimos como A, T. A ver, esto es no decreciente y este debía ser, este debemos definirlo como el proceso AT, que va a ser mt cuadrada menos 2gt, satisface las condiciones del teorema. Las condiciones del teorema, si quieren lo leen allá arribita, pero son básicamente que esto sea no decreciente, necesitan que, necesitan que en el 0 sea 0, eso no lo he probado, creo. Pero se sigue más o menos, porque esto asumimos que la m era igual a 0 y la y es evidente que es igual a 0, porque si tomamos t igual a 0, la partición no parte nada, ¿no? Nada más parte de un punto, un solo punto. Entonces, es evidente que es igual a 0. Es no decreciente, es martingala, no, la y es martingala, es decir, la diferencia entre m cuadrada y a debe ser martingala, entonces está bien eso. Y es un proceso continuo este pedazo, es un proceso continuo este pedazo, y por lo tanto es un proceso continuo toda la suma, ¿sale? Entonces, satisface las condiciones del teorema, y esto ya, la extensión para el caso, ¿ok? O sea, después de esto necesitaríamos técnicamente ver que es o sea, aquí localizamos, ¿no? La extensión extensión al caso, vamos a ponerle k igual a infinito, es directa, ¿no? Y es directa, ¿por qué? Pues lo que hemos probado eh, es que para todo k en R+, ¿no? El proceso parado es exactamente el proceso que definimos, el proceso parado en K es martingale. Y ya luego nada más tenemos que hacer, bueno, esto técnicamente dependería de K, ¿no? Ya después nada más hacemos tender K a infinito. Ok, de hecho todavía no hemos probado, o sea, esto es, esto prueba la existencia. Y nada más la prueba, eso prueba la existencia en el caso cuando m es acotado, ¿no?
aunque esto no es tanta condición, ¿eh? Porque pues realmente ya sabemos cómo pasar de acotados a semimartingalas generales, que es simplemente localizar, ¿no? Entonces esto tampoco es tanto problema. Esto prueba la existencia cuando M es acotada y ahora para el caso de la identidad, para probar que se tiene la segunda parte del teorema, que era la identidad de que esto era, era como la suma sobre las particiones de los cuadrados. Eso todavía no lo hemos visto, pero es más o menos claro que debería de salir, porque construimos básicamente, antes todavía, se tiene esto además, ¿no? Pero la verdad eso se me hace que no debería ser tanto problema, porque ya la construimos de esa manera la Y de T, ¿no? Déjenme recordarles. Aquí está. La Y era el proceso que obtenías como límite de estas X's, y la diferencia debería ser esto T, esto y la diferencia debería ser la suma sobre los cuadrados. Entonces no hay mucho chiste. Para probar que eso se tiene, no partimos de la igualdad. Ojalá lo tengamos escrito aquí. No, partimos de la igualdad. Se las voy a escribir yo. A ver, 4.4, que es que la martingala menos 2 veces esta sucesión aproximante debe ser igual a la suma desde que I va de 1 hasta J de MTI N menos MTI menos 1 N al cuadrado. Esta era la construcción. Y básicamente sacamos límite I. Aquí está, aquí está, aquí está. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la partición completa, ¿no? O sea, agarramos nada más todas las sumas, ¿no? Entonces, esto en particular nos va a decir que el valor de la suma en J igual a Pn nos debería estar dando, a ver si tomamos, pues sí, se me fue el avión horrible, J igual a todo, entonces lo que tendríamos sería exactamente esto, pero con J igual a Pn, perdón. J igual a Pn lo que nos está dando es que este pedacito debería ser T, porque recordamos que era una partición, y esto pues simplemente son todos los Pns, que era lo que queríamos, ¿no? Y esta ahora es una sucesión creciente porque estamos tomando refinamientos, ¿no? Y pues ya, esto converge que crecientemente. O sea, esto converge al A, básicamente, a la de T, perdón. Esto converge a M de T cuadrada menos A de T, y esto converge crecientemente a el límite. El límite, de hecho, de esto debería ser, podría no existir, ¿no? Pero pues este argumento, como ya vimos que converge, pues entonces debe de converger. Lo que sí es que saben que esto es creciente. T I N menos M T I menos 1 M. Y ya está. Ya eso completa la prueba para el caso acotado. Para el caso no acotado, ¿qué creen que vamos a hacer?
Bueno, pues vamos a primero ver el teorema, ¿no? El caso no acotado, lo que necesitamos probar, aquí ya es un poquito menos obvio, supongo, pero ahí va. Son puras cosas, pero con semi-martingala, con martingala local. Lo que tenemos ahora es martingala local. Suponga todavía que M0 es igual a 0. Entonces necesitamos probar que existe un proceso que satisface que esto es una martingala local, ¿no? Entonces, pues ahora eso hacemos. O sea, si M, si M no está acotado, lo único que necesitamos probar es que este pedazo es martingala cuando lo paramos en ciertos tiempos, ¿no? Entonces es algo más fácil lo que tenemos de probar ahora. Antes estábamos probando pura martingala y ahora estamos probando que nada más es martingala local. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Ahora M es acotada, pero el statement, ¿no? La afirmación es un poquito más débil, ¿no? Esta cosa solo debe ser martingala local. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Pues vamos a localizar la martingala, ¿no? O sea, Perfecto. bueno, la M, no ¿Con es qué? martingala. Ah, sí, la M. La C es martingala local. Entonces, consideremos una localización, ¿no? Sí, pues queremos acotarla, entonces vamos a pararla cuando llegue a un nivel. Está, ya lo tienes. Entonces vamos a pararla cuando te llegue un nivel. Recordemos que esta era bueno, lo habíamos llamado, Luis me dijo que era eso, reduce. Vamos a tomar un tiempo de esta manera, que sea el primer tiempo de llegada al nivel n, ¿no? Y este tiempo reduce nuestra martingala en el sentido de que la martingala parada satisface que los tiempos, perdón, estos son tiempos de paro, que satisface que se van infinito y que parada la martingala local es martingala. Ok, entonces el resultado es válido, ¿no? El resultado es válido. Para la martingala parada. Creo que le llamamos más bien MT. Llamarla MT. Esta era la martingala parada, ¿no? Es decir, existe un proceso que satisface esa propiedad, ¿no? Existe un proceso que aquí le estamos llamando AN, que es esto, que compensa la martingala. Y de hecho es tal que, esta como es una martingala local, acotada, sabemos que MTN al cuadrado menos este cacho debe de ser martingala. Pues esto es más o menos claro ahora qué es lo que vamos a hacer, porque si esto se satisface, pues ¿qué pasa? Por ejemplo, a ver, nota, es que o sea, AN debe ser igual a N más 1, igual a N más 2, etc. Este, esto está mal. AN debe de ser igual a ATN, debe ser igual a ATN más 1, pero aquí es cuando si T es menor o igual que T, ¿no? O sea, es básicamente una extensión. Aquí dice, de hecho, que es... Ah, perdón, la parada. Ah, sí, la parada, por supuesto, que es la misma. Sí, la parada, que es esta, mínimo Tn, deben de ser lo mismo. Y esto es lo mismo que decir que A de Tn debe de ser igual a A de T, n más 1, si T es menor o igual que T. ¿Cierto? Entonces, de cierta manera, estas ANs van extendiendo a las AN previas. ¿Y esto por qué? Porque por el argumento de antes, ¿no? Pues tendríamos que estos dos serían martingalas. Vamos a poner. Pues estos y estos
vamos a poner esto, es el mtn cuadrada menos a, voy a poner la misma notación que esta, pero voy a tener que ponerlo así, ahí me disculpan, ¿no? Esto sobre los t's, y esto sobre t parado en tn, ¿no? N más 1 son martingales. Que empiezan en cero. Entonces hacemos el truquito que creo que alguien de ustedes me dijo la vez pasada, tomar la diferencia y fíjate que la diferencia es cero, la diferencia es una martingala martingala de variación acotada que empieza en cero. ¿No? Y esto implica que la diferencia es cero. Esto implica que ATN debe ser igual a ATN más 1. Ok, perfecto. Entonces, ya que tenemos esto, nada más tomamos límite, ¿no? Tomando el límite cuando en el tiene infinito obtenemos un proceso que satisface las propiedades que queremos, ¿no? AT y además es evidentemente tal que AT parada en N pues es igual a AT N, ¿no? Entonces, esto implica que si consideran la martingala, ay Dios, parada en Tn al cuadrado, pues esto debe de ser evidentemente, bueno, menos A parado en Tn, pues esto debe de ser simplemente el Mtn cuadrado menos AN, y esto es martingala, ¿no? Satisface, y esto satisface, por ende satisface las hipótesis del teorema, ¿no? Es decir, no es cierto, no satisface todas las del teorema, satisface la de martingale, ¿no? Satisface la propiedad de martingale. Las propiedades de que A de T es continua, se heredan, si es continua y no decreciente, se heredan de y 0, y A de 0 es igual a 0, se heredan de las propiedades para la sucesión aire. Ok, fue un teorema largo, pero ya esto nos da todo y el caso en el que no está acotado y que m de 0 no es 0, pues se me hace más o menos evidente. Entonces, el caso m0 igual a distinto de 0 es más o menos claro. Lo único que tendríamos que hacer se maneja para la martingala, o sea, se maneja definiendo esto. O sea, vamos a poner una m tilde t que va a ser simplemente m de t más m0.
menos M0. Y para este se vale, ¿no? Y cuando le suman la propiedad de... ajá. Y luego, o sea, sabe la existencia del ADT para este, ¿no? Existe la variación cuadrática y satisface todo lo que quieren para el MDT. Y para ver que la satisface para el... Ajá. Y para ver que se la satisface para el otro, nada más necesitan localizar. Ah, pues sí. Y el argumento de localización, a ver, ¿por qué debería ser el mismo? Dame un segundo. Deberíamos de tener este al cuadrado menos el a de t. Debería ser el mismo, aunque tengas la n0. Es una integral. Implica que una martingala local implica que esto pensé que era más fácil. A ver, mt menos n0 cuadrado menos a de t parada. Es una martingala local. No, no es tan fácil. Más bien, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Supongamos que m de t tilde es martingala local, ¿sale? Entonces, lo que tendríamos que ver es que existen tiempos de paro TNs, tales que estas son martingalas, ¿no? Son martingalas y además podemos suponer que la M está acotada, ¿no? Está acotada por n, porque si no, pues simplemente tomamos el tn como el mínimo n, o sea, entre la tn original y el tiempo de paro, el tiempo de llegada hasta el nivel n. ¿Okay? Y en particular, para este caso, en particular, tendríamos que la tn debería ser límite cuando vamos a poner otra letra m tiene infinito, de la suma de las particiones. Si quieren, vamos a ponerla así. Y esta ya satisface la propiedad que quieren, porque esto va a ser m tilde tj menos m tilde tj menos 1 al cuadrado. Y eso es evidentemente lo mismo que si tenemos o no tenemos la parada, evidentemente, ¿no? Entonces esto es lo mismo que este otro pedazo porque las otras no figuran, ¿no? Y esto en particular implicaría que parado el proceso ADT definido como, o sea, este límite parado existe, ¿no? Y esto implica en particular por extensión que el ADT definido como el límite, cuando m tiene infinito, de esta cosa, mínimo con t,
Y eso está mal, esto es mínimo con T, perdón. Todo mal, ¿verdad? Mínimo con T, mínimo con T, mínimo con T aquí. Ok. Existen. ¿Por qué? Porque simplemente no existe cuando T sea mayor que el tiempo de paro, pero los tiempos de paro se van infinito. Y satisface las propiedades que se necesitan. Vaya. ¿Hay alguna pregunta con el resultado? ¿Todavía me escuchan? ¿Todavía está bien la sesión? Parece que sí. ¿Hay alguna pregunta con el resultado? Está larguito, ¿no? Pero bueno, ya lo teníamos que hacer una vez y ya nos olvidamos de todo. Yo nomás una pregunta, es una duda medio ingenua tal vez. Cuando tenemos algo que es, bueno, una martingala local, siempre podemos tomar los TNs, los tiempos localizantes como los que pusimos. Sí, sí, O sí. sea, si sé que ya algo es martingala local, entonces puedo tomar esos tiempos, ¿no? Así es. Bueno, de hecho puedes tomar, sí, puedes tomar esos tiempos. Siempre. Ok, gracias. Puedes tomar, eso lo puedes ver más o menos fácil porque estos otros tiempos son, estos otros tiempos te tildas que sean T en el original mínimo con el primer tiempo de llegada, también se van a infinito. Y obviamente son tiempos de paro y además satisfacen la propiedad de martingala. Y es la que satisface la propiedad de martingala igual no es tan evidente. Para eso necesitas ver que bueno, pero se puede hacer, o sea, que cuando paras en un tiempo menor al otro, entonces la martingala parada es lo mismo que la martingala en el mínimo, ¿no? Eso creo que no era tan fácil de probar, pero bueno, sí puedes tomar esos tiempos, sí. Gracias. Sí, sí. Vale. ¿Qué sigue? Ah, sí, un par de consecuencias de esto. O sea, cuando tenemos una martingala parada, o sea, si T es un tiempo de paro, si tenemos una martingala local, paro, la parada es lo mismo que pararla afuera. ¿Y cómo se probaría esto? De hecho, sería un buen ejercicio ver cómo se prueba. Como ya sabemos existencia, podemos tomarnos límites y hacer las cuentas. Podría ser, pero hay una manera más directa. De hecho, eso es lo que quiero tratar de evitar en lo que sigue. O sea, trata de que ya no salgan las cosas mediante los límites, aunque es una buena intuición, pues, pero hay una manera más sencilla que es, ¿qué necesitas para...? Esta la definición, es que es Eso, la que... dime. eso es la otra definición, ¿no? La de que o sea, mostrar que MT, o sea, la parada al cuadrado menos el lado derecho de la igualdad es martingala, ¿no? Perfecto. M al cuadrado, bueno, que si tomamos tiempos de paro, tal que... No, más fácil. ¿Qué estoy diciendo? Basta ver que esto es martingala local. El cuadrado menos lo que sea que le pongas aquí es martingala. Esa es una propiedad un poquito más sencilla de probar que la que mencionaste, César. Sí, creo que era César. ¿Y qué es lo que haces? O sea, sabes que si pones este pedacito, entonces eso es martingala local, martingala local, perdón. Y eso ya lo sabes, ¿no? Porque esa es la construcción, esa es la existencia. Pero ahora quieres ver que otra cosa es la buena, ¿no? Pues entonces lo que haces es poner esta aquí.
Pero, la parada, perdóname Luis, tienes toda la razón. O sea, quieres ver que la parada menos esta cosa es martingala local. Y eso pues se sigue del hecho de que esta es pues, la parada nada más, ¿no? Pues pues esta cosa debe ser simplemente parada. Vamos a ponerle así, sobre los test. Esta, T mínimo T, ya sé que es una tautología se dice, pero es T mínimo T, ¿no? Menos M, T mínimo T, ¿no? Y esto evidentemente va a ser martingala local, lo cual es martingala local. Pues los tiempos, bueno, más bien, pues los tiempos, no sé cómo escribirlo, se me va a hacer más fácil hacerlo así. MTN, ¿no? Mínimo T al cuadrado menos M, TN mínimo T son martingala. Y esto implica directamente que cuando paro, ¿no? M, T, N mínimo T al cuadrado menos M, TN mínimo T son martingala. Es martingala también. Son martingala. Es decir, cuando paramos una martingala, obtenemos una martingala. Y pues ya. Esta es la definición que quieren, que las paradas sean martingales. Implica martingala local. Vamos a ponerle argumento, T, mínimo T. No, de hecho creo que lo llamamos así, ¿no? No, argumento mínimo T mejor, porque si no se pierde el insight, ¿no? De la prueba. ¿No? Y ya, eso es directamente lo que queríamos. Ok. Pero a mí se me hace de hecho bastante saludable la manera en la que tú lo proponías, César. O sea, la intuición se me hace más clara que esta otra intuición. Pero la prueba, como ves, está mucho más fácil, ¿no? Así. ¿Qué otra cosa? Ajá. Pues son nada más observaciones medio simples, pero al final sí nos sirven bastante. Miren, esta de hecho, o sea, vamos a ver más adelante, y es uno de los temas que más uso yo, que la variación cuadrática te dice casi todo acerca de la martingala. O sea, te dice... ¿te recuerdan que yo les dije que era muy importante la integral del kernel, ¿no? Cuadrado para las integrales de Ito? Pues es igual de importante el equivalente, la formulación es la variación cuadrática M, chuche por aquí para las martingalas en general. Y tienen un resultado medio parecido en este sentido, a lo que hay un análogo que hemos visto para integrales de Ito, ¿no? Vamos a poner, si M es una martingala local, que empiece en 0. Por cierto, muchos de los resultados empiezan en 0 porque realmente el no empezar en 0 lo único que te modifica es una constante, que es medible con respecto a la sigma álgebra inicial. Esas básicamente, aunque sean variables aleatorias, son constantes, ¿no? O sea, los puedes pensar como constantes. Entonces, al final, casi todos los resultados es suficiente ver que se valen cuando
punto inicial es igual a 0. Entonces, esto, la variación cuadrática, pero recuerden que ya es la martingala, ¿no? La variación cuadrática es igual a 0, sí, solo sí, la martingala es idénticamente 0. Y obviamente esta condición es evidente, solo hay que probar el recíproco. Y ustedes habían visto un término, un resultado parecido, me parece, habíamos visto un resultado parecido con la integral de Ito. O bueno, si quieren pensar que esta cosa es la integral del kernel, ¿no? Para la integral de Ito eso es evidente, ¿no? Bueno, ¿cómo lo probamos? Pues este m de t, o sea, si la variación cuadrática es 0, entonces ya directamente lo tenemos porque entonces esto sería m de t cuadrada menos esto sería exactamente menos la variación cuadrática, esto es una martingala local, ¿no? Y es no negativo, ¿no? Y esto por ahí tenemos que, pues hay varias maneras de hacer esto, pero una manera particular es esta función, es x, que manda x cuadrada es convexa. Entonces se tiene que, el aplicar una función convexa a una martingala te deja una supermartingala, ¿no? Esto implicaría que m de t de martingala local pasaría a, recuerden que el paso de martingala a local a algo que se llama, algo que ya no era local, lo podían hacer siempre y cuando tuvieran un intercambio de límite, ¿no? Y el intercambio de límite se valía o cuando tenía convergencia dominada o convergencia monótona. Eh, no, perdón, el de Super Martingala no necesitaba ninguna convergencia porque Super Martingala les dejaba el límite afuera. Entonces, nosotros vimos que si es una martingala local, entonces el cuadrado es una Super Martingala, punto, ¿no? Eso lo vimos hace hace algunas clases. Entonces, esto implica que esta cosa es Super Martingala sin local, ¿no? Le quitan esta cosa a cambio de ponerle un super. Y esto ya implica que la esperanza del m de t cuadrada debe de ser menor o igual que el original. Y el original era 0. Se implica ya directamente que el es idéntico a 0. ¿Okay? La tenemos en algún lado, a ver, déjenme regresar. No, de hecho, me quiero regresar porque más bien hay un resultadito de límites que había por ahí. No, creo que era más atrás todavía, ¿no? No, no sé dónde lo tengo. Hasta estoy dudando que sí se los di. Según yo sí se los di, pero vamos a ver. Ah, y debe estar después de aquí. Ah,
No lo encuentro, pero sí lo vimos, estoy casi seguro. No lo tengo. A lo mejor fue en una de las clases que no estábamos, de que no escribí en este mismo archivo, pero era fácil porque era la esperanza de este, o sea, del m de t cuadrada dado el más h dado el f de t, y luego hacían debían de hacer o sea, la cuadrada entra, sale también, o más bien entra, cuando tienes más h dado f de t. Debía de quedar algo como esperanza de esta cosa, que sería al cuadrado, ¿no? O sea, era de m, t dado f más h dado f de t al cuadrado por la convexidad, y luego usabas que esto era mayor o igual que el otro porque eh, sí, no sé si recuerda que hicimos esto, o sea, la justificación era este pedacito, y esto era mayor o igual que cero porque esto era el límite, ¿no? Por Fatu, pero esto es... Ajá, y entonces tomaban, lo paraban, la martingala la paraban en TN, y cuando sacaban el límite podían hacer Fatu porque eran términos positivos. No me acuerdo dónde lo pusimos, pero esa era básicamente la prueba. ¿Okay? ¿Sí, sí queda claro? O sea, pongan TN aquí, TN, y luego saquen límite. Eh, y entonces los límites les van a quedar mayores o iguales que el pedacito de acá, ¿no? Que era lo que necesitaba. Bueno, el límite de la parte de adentro y el límite de la parte de adentro por Fatu debe ser mayor o igual que la esperanza del límite, y el límite debe ser solamente en el t, ¿no? Y esa es la manera en la que veían que era una supermarginal. Ok. Ok. Ajá. Resultado final. Teorema para martingalas locales. Teorema, una vez que tienen martingala local, pueden, miren, este resultado por acá les da de cierta manera una intuición de que martingala local les da información perdón, variación cuadrática les da información acerca eh, de una propiedad que no tiene que ver con, que le quita la localización, ¿no? O sea, de cierta manera puedes deducir propiedades de M que no dependen de la localización a partir simplemente de la variación cuadrática. No sé si más o menos me explico, ¿no? Eso, por ejemplo, no necesitamos nosotros hacer integrabilidad en nada, ¿no? O sea, simplemente probamos que la variación cuadrática es igual a cero, aun cuando esto de martingala local como que les dé la intuición de que podría tener técnicamente propiedades feas acerca de la integrabilidad. Si nosotros conocemos la variación cuadrática, entonces esas propiedades de integrabilidad no nos interesan y se traducen en simplemente algo sencillito como esto. Ok, bueno, mismo resultado para acá. Va en el mismo sentido. Si M es una martingala local, tal que M0 está en L2, bueno, aquí vamos a poner eso. Se tiene lo siguiente. Es equivalente lo siguiente. Uno, que M es una martingala acotada en L2, en el sentido de que supremo sobre los S menores o iguales que T de la esperanza de N de S es no, es el supremo aquí. Ah, bueno, por DUP da igual. El supremo es perdón, supremo, cuando le sacas esperanza,
es finita. Y la segunda parte es que la esperanza de esta cosa es finita. O sea, esto es una cosa bestial. ¿Okay? Y si estas propiedades, más aún, si A y B se cumplen, o sea, estas dos son equivalentes, ¿no? Si alguna se cumple, entonces el proceso m de t menos, bueno, esta cosa, es uniformemente integrable. No se apantallen tanto con eso, o sea, simplemente piensen en que este tipo de propiedades es más bien, yo lo pienso cuando paramos la martingala o sea, cuando m es la parada de alguien más, ¿no? La parada en un tiempo fijo. Entonces, pues esto es básicamente m t mayúscula finita, ¿no? Así es como a mí me gusta pensar, ¿no? Donde pues, supongamos que esto es t mayúscula, esto es para todo, perdón. Supremo sobre todo las S, perdón. Pues está. Básicamente lo que quiero decirles es que es suficiente pensarlo así y así, ¿sale? Si lo piensan así, esto tampoco tiene tanto, parada el T, perdón. Esto tampoco tiene tanto, o sea, no es tan apantallante porque simplemente están diciendo que cerrada, querría decir que esta debe ser, pues la condicionante de, por ejemplo, del M de T mayúscula. Si piensan que T es menor o igual que T mayúscula. En particular se tiene esto. Se tiene que la esperanza de el último punto debería ser como el mt mayúscula para mí, al cuadrado, debe de ser igual a esperanza de m0, y aquí ya nos vamos acercando a algo muy interesante, más la esperanza de m infinita. Ahorita les digo porque esto se me hace muy, muy interesante y creo que ya les va a dar un hint acerca de para qué estamos estudiando la variación cuadrática. Y dos, se tiene que las siguientes son equivalentes. Esto es medio obvio. M es una martingala. Acá lo pedíamos acotada en L2, ¿no? Sí, acotada en L2, aquí está, tal que esto pasa. Entonces, si le quitamos este pedazo y simplemente le ponemos tal que punto por punto es en L2, eso es equivalente a que la esperanza de esta cosa sea finita para todo t mayor o igual que 0. O sea, es básicamente lo mismo, pero esto se me hace, de hecho, o sea, yo como lo pensaría, la verdad, yo lo pensaría con la parte 2, ¿no? Con la parte 2, y pueden pensar que la parte 1 es como tomar una m tilde que es m parado en t minúscula, ¿no? Y si ven la parte 2, a lo mejor no les causa tanto conflicto, ¿no? La parte 2 se me hace que es muy, muy intuitivo. ¿Hay alguna pregunta acerca del enunciado del teorema? Ok, miren, ya tenemos una
Vamos a ponerle aquí un pequeño observación, una pequeña observación. Vamos a suponer que ustedes ya vieron un tipo de martingala, ¿no? Vamos a suponer que m de t es la integral estocástica con respecto al browniano de un proceso. ¿Qué les está diciendo esta propiedad de aquí? O sea, ya habíamos visto esta propiedad, pero le dijimos otra cosa, le dimos otro nombre. Pues es básicamente la isometría, ¿no? La isometría de la integral estocástica. Entonces, esta cosa es la isometría de la integral estocástica. Es esperanza de la integral estocástica al cuadrado es ¿cuál es m de t cuadrada? Mismo que m de 0 más la integral de 0 a t de la esperanza del 1 de ese cuadrado. Y esto es la variación cuadrática en t. Y de hecho, me Pero expresé entonces mal. todo, o sea, nos lo dan para t igual a infinito. Para t igual a infinito, gracias. Sí, gracias. ¿Sí? Y esto se vale, por ejemplo, si la U, por ejemplo, es la indicadora de un intervalo 0 a t minúscula, es la que escribí. ¿Vale? Entonces esta, aunque la vean así medio inocente, ya les da una estructura bastante buena para poder hacer las cuentas que hacíamos antes, que eran como las cuentas o la generalización de lo de la variación cuadrática, o sea, esta era la variación cuadrática y nos servía, por ejemplo, para la fórmula de Ito, ¿no? Entonces al final esto va a ser una justificación de que este va a ser el sustituto, ¿no? O sea, este va a estar haciendo los roles de la variación cuadrática, va a estar haciendo los roles de esta integral de u de s cuadrado. Ok, entonces la prueba es, para empezar, esta desigualdad o sea, esta sabemos perdón, la variación cuadrática está compensando a la n. Entonces, realmente, la parte que es, bueno, vamos a hacer, ilustración. Como en todos los casos, vamos a suponer que hemos hecho antes, vamos a suponer que la m de 0 es igual a 0. Lo que necesitamos probar es que la cuadrática es, la variación cuadrática es menor o igual que 0 y aquí la idea es pararla de manera que la variación cuadrática es sí. La idea es esta, miren. Aquí está. Suponga, si fuera una martingala normal, ¿no? Si ya me fuera martingala acotada, si quieren. Muy bonita. Entonces, la esperanza de esta cosa, de la m, en infinito, pues debería de ser básicamente, pues debería de ser, si tienen que estar al cuadrado, m de t cuadrada menos m de t
es martingala, debe de ser, es una martingala empezando en 0. Si es una martingala que empieza en 0, pues tiene esperanza constante, ¿no? Y si tiene esperanza constante, en particular se tiene que la esperanza de m de t debe ser igual a la esperanza, m de t cuadrada debe ser igual a la esperanza de m. Entonces, básicamente, esto debería de ser intuitivamente la esperanza de m de t cuadrado, ¿no? Y esta, como es, esto es evidentemente menor o igual que la esperanza del supremo, y esta estamos suponiendo que es acotada, ¿no? Bueno, entonces, el problema es que esto no es cierto, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que sea muy bonita? O sea, ¿cómo podemos hacer? Y esa es una pregunta medio filosófica. Esta es la idea principal. O sea, la esperanza está básicamente acotada con este pedazo de por acá. ¿Sale? Y esto es nada más para probar que A y B son equivalentes. Pero ¿cómo reemplazamos esto de que sea muy bonita? ¿Cómo hacemos funcionar el argumento de cuando es muy bonita a un argumento más general? Entonces le quitamos esto y la localizamos, ¿no? Ahora, para formalizar la idea, consideramos consideramos una reducción adecuada, consideramos el tiempo de paro Sn, que sea el de toda la vida, ínfimo de los test, ya se la sabe, ¿no? Tal es que la variación... Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Esta no reducen, perdón. Habíamos hecho un argumento parecido, ya estaba yo, se fue el orden de las cosas que hicimos. Nosotros usamos este argumento en algún momento, pero para las integrales de Ito, perdón. Me fui con la finta. Vamos a considerar un tiempo de paro en particular, que es cuando esta cosa sobrepasa un nivel dado. Entonces, pues tenemos que esta cosa parada, MSN al cuadrado menos el M parado, es una martingala local, ¿no? Eso lo vimos, que cualquier martingala, si la paramos, es una martingala local parada, es una martingala local. ¿Ok? Perfecto. Ahora, la que sabemos que satisface buenas propiedades es esta de por acá. Esta no la conocemos, no sabemos que satisfaga buenas propiedades. Pero si estamos localizando este pedazo, entonces la integrabilidad de este ya está dada, ¿no? O sea, la integrabilidad de este ya está. Esta parte la estamos acotando de cierta manera. Entonces, pues ya podemos controlar todo. MSN de T, vamos a ponerle, menos este pedazo debe de estar acotado, ¿no? Esta cosa debe de estar acotado por lo que sea que esté acotado esto, que vamos a ponerle supremo, sobre todas las ms cuadrada. Y el otro pedazo, pues ya está acotado, ¿no? Va a ser menor o igual que... Entonces podemos aplicarle, o sea, es una martingala ya, está acotada. Y por lo tanto vamos a tener
le podemos aplicar cualquier resultado que queramos de esperanzas. O sea, esta cosa ya nos tendría, si tenemos una martingala, o sea, esta es una variable aleatoria en L infinito, de hecho, ¿no? Esa es una cosa. No, en L2, perdón, en L2. Y teníamos un resultado de esos que no encontré. Teníamos un resultado en el que habíamos probado que si una martingala local estaba dominada por una integrable, en este caso estamos teniendo que el cuadrado, en L1, no en L2. Si una martingala local estaba acotada por una variable aleatoria integrable, entonces la martingala local era una martingala de verdad, ¿no? Entonces esto implica que esto, MTSN cuadrado, nunca sé cómo ponerlo, luego voy a encontrar una manera adecuada de hacerlo. Pero ahí va. Es esto menos M como proceso, es una martingala local, ¿no? Es una martingala de verdad. Y de hecho es una martingala uniformemente integrable. Y pues ya satisface, esto implica que satisface, que empiece en 0. Que empiece en 0, porque supusimos que el punto inicial era 0. Y esto ya nos da la identidad que tenemos de por acá, ¿no? Esta de por aquí, nada más que con debí de haberle puesto un infinito, perdón. Debí de haberle puesto un infinito en medio, pero este lado no lo tomen en cuenta. Esta era idea nada más, ¿no? Pero pues ya tenemos, o sea, la martingala ahora la estamos cambiando por una parada, ¿no? Pero es la misma idea. O sea, esta cosa es una martingala uniformemente integrable, las esperanzas deben de ser constantes y la esperanza de esto debe ser igual a la esperanza del punto inicial, que es igual a 0. Entonces, esperanza de esto debe ser igual a esperanza de esto. Ahí está, esperanza del MDS cuadrada, MTSN cuadrada, debe de ser igual a la esperanza de la M, más bien la debo de poner al revés, la esperanza de la M debe ser igual a la esperanza de la, esta es M, M, T mínimo es N, debe ser lo mismo que la esperanza del cuadrado. La esperanza del cuadrado es menor o igual que el supremo de todos, ¿no? La esperanza de... Pues esto es parado, a ver, déjame ponerlo más adecuado. Esto es parado nada más. Dios. Este mínimo. Ya es hora. Ya, denme un segundito. Ya casi acaba. ¿No? Y esto pues es evidentemente menor o igual que la esperanza de todo. Y esto sabemos que es finito, ¿no? Ok. Pues ya. Esta cosa es... la variación cuadrática es un proceso creciente, ¿no? Que está por convergencia dominada, no por convergencia monótona. Como esta cosa es creciente, y la Sn evidentemente es creciente, aquí lo debería poner, quizá. Notar que la Sn creciente tendría que la esperanza del límite, que es esta cosa, está acotada por la esperanza de esta cosa. Que es límite. ¿Okay? La segunda parte, si quieren, el resto de la prueba lo hacemos en la siguiente clase. Pero es básicamente lo mismo. La única sutileza es que, pues, el supremo, ¿no? Aquí el supremo era muy poderoso, pero recuerden que para martingalas el supremo
se lo pueden sacar, ¿no? Eso es parte de lo de la desigualdad de Duff y eso ayuda para hacer el recíproco y pues ya eso es básicamente todo. Esta identidad de por acá va a ser la fundamental. Si piensan, esto es, pues ya, o sea, una vez que tienen una martingala bonita, si le hubieran quitado el SN, esa es la propiedad que quieren probar y eso es básicamente todo lo que necesitan. Entonces, si se quedan con esa idea, que el hecho de que esto sea una martingala, ¿dónde está? Que el hecho de que esto sea una martingala implica que las esperanzas son constantes, eso les da las propiedades como de tipo isometría que tenían para la desigualdad, para las integrales de Ito. Bueno, eso es todo. Gracias por el tiempo. Déjenme abrir el tiempo para preguntas y si necesitan irse ya, váyanse, no hay problema. Y pues no sé, ¿hay alguna pregunta? Bueno, les voy a mandar un correo porque necesito reponer una clase y pues ahí me responden a ver qué tal les parece. Espero que el viernes se pueda. Bueno, sé que para algunos los viernes son medio pesados, pero qué tal sale. ¿Algún comentario entonces?